Y, y bueno, sigamos orando por nuestra hermana Janet. Pueden acercarse a ella. Ha habido una prueba en la familia. Estemos orando por ella. Pronto va a salir a Chile. Y no solo eso, también esta semana estuvo pasando una dificultad de salud. No solo ella, sino también hay varios hermanos de la iglesia que están pasando por necesidades grandes, algunos de salud, otros problemas más serios, espirituales. Estemos orando porque sabemos que el enemigo, nuestro adversario, y mientras lo estaba anunciando, no sé, desde el inicio pude sentir un poder extraño y hermoso a la vez en este lugar. Y yo sé que eso tiene que ver mucho con la preparación, la oración de nuestra hermana Morena. Siempre es importante que el que preside se prepare bien, pero desde el inicio, mientras ella hablaba, y después cuando vimos el video, y después durante la alabanza, uh, pude sentir una presencia hermosa en este lugar. ¿Cuántos lo pueden sentir? ¿Cuántos lo pueden percibir? No pretendo que todos lo sientan. A veces algunos estamos distraídos, ¿verdad? Pero bueno, um, el Señor está con nosotros. Amén. El Señor está con nosotros. Fuera una cosa pasar lo que tenemos que pasar sin el Señor. Prefiero pasar cosas amargas con el Señor que vivir una vida llena de vanidad, llena de afán, llena de placeres, pero sin Dios. Prefiero el camino angosto. ¿Cuántos prefieren el camino angosto? Una presencia hermosa está en este lugar. En serio, de todo corazón se los digo. Y bueno, mientras Alfonso estaba mencionando lo que dice el apóstol, se me olvida si es Pablo o Santiago, donde dice, resistid a Satanás y él huirá de vosotros. ¿Alguien me puede corregir? ¿Es Pablo o Santiago? Santiago es, ¿verdad? En su carta de Santiago, resistid a Satanás. Dile que te lo resiste a Satanás. ¿Cuántos estamos dispuestos a resistir a Satanás? Tienen que predicar de eso. Algunos no sabemos qué significa eso. Dile que está a tu lado. Con el mal no coqueteas. Con el mal no comprometes. Con el mal no haces lo que hace David, que ves desde lejos la desnudez de una mujer que no es tuya y comienza a decir, no, solo quiero ver. No voy a hacer nada. Dile que está a tu lado. Resiste a Satanás. Resistir a Satanás es resistir al maligno, al mal y al pecado. Resistan, ahí está, dice, someteos pues a Dios. Amén. A ver, leamos juntos 1, 2 y 3. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces lo primero es someterse a Dios. ¿Qué significa eso? Someterse a su ley. Vamos a hablar de eso hoy. Sométase a Dios cada uno, sométase a Dios. Y después, dentro de esa sumisión al Señor, dentro de esa devoción a Dios, en la fuerza del Señor, resistan el mal. Resistan a Satanás. Ya les he dicho a ustedes cuál es el trabajo de Satanás. Él es el adversario. ¿Qué hace un adversario? Es el que resiste la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y él quiere resistir, y él quiere atrofiar, y él quiere distorsionar, él quiere destruir los planes que Dios tiene para mi vida. ¿Cuántos sabían eso? Para tu vida. Hay planes que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos creen eso? Y planes que Dios tiene para tus hijos si eres padre de familia. Y hay planes que Dios tiene para tus nietos. ¿Cuántos sabían eso? No somos casualidades en el universo, somos propósito de Dios. Para nuestra iglesia Dios tiene propósitos. ¿Cuántos dicen el Señor? Y es el enemigo el que viene y trata de ¿qué? De destruir ese propósito, de estorbar esos propósitos. Y por eso es importante que nosotros nos sometamos a Dios y resistamos al mal. Amén. Entonces este año sigamos en la resistencia. Yo sé que la resistencia produce cansancio. ¿Cuántos aquí hacen un poco de ejercicio o hacían ejercicio antes? ¿Qué es lo que pasa cuando haces mucha fuerza con un músculo? ¿Qué es lo que le pasa al músculo? Se cansa, duele, ¿verdad? Especialmente si levantas peso, ¿verdad?
De repente se agota el músculo, se contrae y no puedes más. Pero la resistencia es solo por un momento. Dice ahí, resista al diablo y él, es decir, la resistencia no es para siempre. Es solo por un momento. Dile que está a tu lado, por un momento. Entonces al inicio del año resistamos para que a medida que el año avanza venga el bien de Dios. Amén. Y venga la consolación de Dios. Entonces, adelante, hermanos, adelante. Quiero que abran sus Biblias al libro de Levítico, capítulo 20, versículo 9. Al libro de Levítico, capítulo 20, versículo 9. Vaya conmigo a Levítico, capítulo 20, versículo 9. Y cuando lo tenga, póngase de pie en honor a la palabra y leamos. Y vamos a leer después de eso el libro de Deuteronomio, capítulos 21 del 18 en adelante, pero primero el de Levíticos. Vaya conmigo a Levíticos. Todo lo tenemos. Dice de esta manera, leamos. 1, 2 y 3. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre y a su madre maldijo. Su sangre será sobre él. Leamos una vez más. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre y a su madre maldijo. Su sangre será sobre él. Vaya conmigo ahora al libro de Deuteronomio, capítulo 21. Deuteronomio, capítulo 21, y vamos a leer versículos 18 al 29. Al 21, perdón. Deuteronomio, capítulo 21. Cuando lo tengan, déjenmelo saber con un amén. Dice así, ¿lo tenemos? Ahí está en la pantalla. Deuteronomio, capítulo 21, versículos 18 hasta el 21. Ya leímos lo que dice en Levítico y aquí lo vuelve a reiterar. Dios dice así, leamos. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Pueden tomar asiento, está fuerte. Algunos van a decir, ¿y ahora cómo va a interpretar esto el pastor? Aleluya. Me metí a aguas con tiburones, pero está bien, salimos vivos, vamos a salir vivos. Desde hace 2 semanas he estado meditando en este pasaje, en el libro de Levíticos y en el libro de Deuteronomio. Es el mismo mandamiento, pero en Deuteronomio es sencillamente elaborado más. En Levítico es un versículo. Y en el libro de Deuteronomio nos habla un poquito más acerca del proceso y cuál es el proceso para llevar a cabo este mandamiento de Dios. Y que no haya duda alguna que este fue un mandamiento de Dios. Que nadie trate por querer agradar al mundo, porque normalmente cuando la iglesia comienza a hacer cambios y modificaciones a la Biblia, es sencillamente para que el mundo no nos tache de fanáticos.
pero que no haya duda absoluta de que ese mandamiento fue Dios quien se lo dio a su pueblo Israel. Levítico nos dice que aquel que maldiga a su papá y a su mamá, que muera irreversiblemente. Y después en Deuteronomio nos detalla el proceso, y el proceso es semejante. Si usted era un israelita en el tiempo antiguo y usted tenía hijos, y de repente uno de sus hijos le salía vago, ¿aló? Le salía mentiroso, le salía callejero. ¿Qué es lo que pasa con un callejero? ¿Adquiere qué? Vicio. Borracho, adicción a las drogas, mal hablado, rebelde, no respeta la autoridad, no respeta a los maestros, no respeta a la policía, ciertamente no respeta al pastor. Dice que nuestro trabajo como padres es número uno, castigarlo. Porque ahí mire lo que dice, el versículo 18, dice, y habiéndole castigado, es decir, no vamos a matar al niño apenas se porte mal. Lo siento un poquito raros a ustedes, ¿están poniendo atención? All right. No, lo primero que hacemos con un muchacho rebelde, un hijo o una hija rebelde, ¿qué es lo que hay que hacer? Castigarlo. Dígale que está a tu lado. Si amas a tu hijo, dile, castígalo. El padre que ama a su hijo, lo castiga. El padre que no ama a su hijo, no lo castiga. Es alcahuete. ¿Y qué significa eso? Que lo echa a perder a su hijo. Lo echa a perder. Todos hemos sido ensuciados, marcados con la mancha del pecado. Nacemos como pecadores. El salmista dice, fui concebido en maldad. Es decir, ya nacimos con el mal en nosotros. Pero es por medio de la corrección y la instrucción y el castigo de los padres que nuestros pasos son enderezados. Y por eso es que el proverbista Salomón, ¿quién era Salomón? El hombre más sabio que ha existido. Es decir, un hombre a quien Dios le dotó de una sabiduría singular. Nos dice vez tras vez en su libro de Proverbios, no apartes la vara del hijo. Y lo dice no una vez, sino que lo dice en más de 5 ocasiones. Castiga a tu hijo. En una ocasión hasta dice, no apartes la vara a tu hijo, no lo vas a matar de todos modos. Disciplínalo, corrígelo. Y también amonesta a los hijos, donde les dice a los hijos, el hijo sabio obedece el consejo de su madre. Entonces, la palabra aquí nos enseña que después de habiéndolo castigado, si el hijo no obedece, sino que persiste en su maldad y persiste en su rebelión y persiste en su borrachera o en su etcétera, dice que entonces los padres mismos, no los vecinos, no la gente de afuera, a quien que seguro, más de seguro, este hijo rebelde, mal portado está afectando, sino que dice que los mismos padres iniciarán el juicio de su propio hijo. Increíble, ¿sí o no? ¿Escucharon eso? Es decir, los mismos padres se les da la responsabilidad de comenzar el proceso tribunal, el proceso para enjuiciar al hijo. Y van a llevarlo, dice, lo sacan fuera de su casa, lo presentan a los ancianos de la ciudad y después de darle un pequeño juicio para saber si es real lo que los padres dicen, si es así, si es ciertamente un contumaz, un rebelde, dice que entonces después de eso, después que los ancianos determinen que ciertamente era así, que entonces Dios le da la autoridad para que todo el pueblo apedree a ese muchacho y así
eviten un desastre nacional. Es decir, que un muchacho o una muchacha o un hijo rebelde, contumaz, borracho y glotón, mal portado y que no respeta la autoridad, no solo se vuelve una peste para sus padres, sino que es un peligro para toda una comunidad. Y por eso Dios les dice al pueblo de Israel, tienen que matarlo y así quitarás el mal en medio de ustedes. Cuando vemos las calles, y algunos todavía se están preguntando la pregunta del millón, entonces, ¿qué? ¿Matamos o no? Vamos a llegar a eso, tranquilo, no se preocupe. Solo déjeme explicar primero el contexto y cómo es que se hacía esto. Cuando vemos las calles y cuando vemos las calles llenas de criminales, llenas de violadores, llenas de vagos, llenas de personas que viven de los demás, el mal no comenzó con el Estado, el mal comenzó en casa. ¿Están escuchando? El mal comenzó con una pareja de padres que no supo castigar y disciplinar a tiempo. Ahora bien, nótese que puede haber un caso donde los padres castigan y disciplinan rectamente en su imperfección como seres humanos y aún así el hijo persiste y sigue siendo rebelde. La pregunta es, ¿aplicamos entonces este mandamiento? De hecho, lo aplicamos de un solo, lo matamos y así nos evitamos los problemas sociales. Y ahí es donde entra entonces Cristo. Diga conmigo, Cristo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por Jesús? ¿O cuántos quieren volver a esta ley? Algunos dicen no, porque tendría que matar a algunos. No. Antes de entrar a Cristo, solo quiero que ustedes noten la severidad y el compromiso que Dios exige del pueblo de Israel. Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes tienen que temerme a mí más que a cualquier otra cosa. ¿Qué es el principio de la sabiduría? ¿El temor a quién? A Jehová. Antes de temer la policía, ¿cómo se pone uno cuando uno va manejando de repente aparece una policía atrás de uno? ¿Cómo se pone uno? Especialmente si no tienes licencia. Ay, 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 ahí uno comienza a hablar en lenguas. ¿Cómo se siente uno? ¿Se acuerdan cuando uno de chiquillo hacía algo malo y los padres se dan cuenta? ¿Cómo se ponía uno? No quería llegar a la casa. Me acuerdo cuando pequeño, no fue muchas veces, pero cuando digamos la maestra o el principal de la escuela llamaba a la casa que me estaba portando mal, ay, 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 no quería llegar. ¿Cuál es el principal temor y reverencia que tenemos que tener? A Dios. Y si tememos al hombre a ese grado, deberíamos temer a Dios aún más. Y su ley debería de servir como un timón que guía nuestras vidas. Su palabra debería servir como la vela del barco, ¿verdad? Que nos dirige. Y sabemos que Él mira y Él escucha y Él entiende y Él ve. Y Dios le pide al pueblo que tengan un compromiso tan profundo y tan principal, tan primordial a la ley de Dios que aún precede el amor y el afecto que tienes por un hijo. Quiero que entiendan ese grado de compromiso que Dios le pide al pueblo de Israel. Pregunta, si usted fuera israelita, ¿cumpliría este mandamiento? Creo que quizás muchos no. Pero ¿qué es lo que nos está enseñando el Señor en esta ley? Antes de responder a la pregunta de que si debemos de matar a los rebeldes o no.
Antes de responder a esa pregunta, ¿qué es lo que Dios le está enseñando al pueblo de Israel y qué es lo que Dios nos está enseñando a nosotros por medio de esta ley? Que nuestro compromiso con Dios y el temor que le debemos a Dios debe ser mayor que nuestra devoción y compromiso con nuestra propia familia. Es decir, si tenemos que escoger entre caerle bien a Dios o caerle bien al hijo, ¿a quién le vamos a caer bien? Si tenemos que escoger entre volvernos enemigos de Dios o volvernos enemigos de la familia, ¿qué vamos a escoger? Mejor me hago enemigo del hombre, pero quiero ser amigo de Dios. Es decir, que el compromiso con Dios y sus leyes, por favor entiendan, imagínense que a Dios, imagínense que usted es un israelita y Moisés se para en el monte y les dice, padre de familia, esto, ¿cuál? Imagínense el grado de devoción que nos está demandando Dios. Jesús dijo algo semejante a eso. Jesús dijo algo semejante a eso en cuanto a su persona. Cuando dijo que el que ama más a padre o a hijo más que a él, no es que digno de él. ¿Cuántas madres de familia aquí aman a sus hijos? ¿Cuántos esposos aquí aman a sus esposas? ¿Cuántos hijos aquí aman a sus padres? ¿Qué no haríamos por nuestra familia? ¿Sí, verdad? No hay mayor amor que a ese. Y el Señor nos dice, si el amor que tú le das a papá o a mamá o a hijo o a hija es mayor que el amor que tú me das a mí, no eres digno de mí. Y por eso es que él dice en otra ocasión, no penséis que he venido a traer paz, sino que he venido a traer ¿qué? Espada, porque pondré en división a la nuera, la suegra con la nuera, a los hijos con los padres. ¿Qué significa eso? Que cuando Jesús vino, él le pidió a sus discípulos que fueran más comprometidos con él y su mensaje que aún a sus propias familias. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Quizás algunos no lo entendemos, pero vamos a tratar de dar un ejemplo. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos no se da mucho esto, pero en nuestros países todavía existen lugares donde hay un fuerte conflicto entre católicos y protestantes, ¿verdad que sí? Aquí no se da mucho. Pero, por ejemplo, inclusive en Irlanda es peor. En Irlanda es peor. En Irlanda han tenido literalmente guerras. Han ido a la guerra a matarse. Lo que Jesús le estaba diciendo a los judíos, si ustedes me van a seguir a mí, tengan por cierto que se van a volver enemigos de su propia familia. Y ustedes tienen que estar dispuestos a sufrir eso por causa de mí. Y si no, no son dignos de mí. Es decir, si ustedes prefieren a mamá o a papá y el afecto de él antes que servirme a mí, no son dignos de mí. Y ese es el tipo de devoción que Dios desde el inicio le pidió a su pueblo, primero al pueblo de Israel y después a su iglesia. Y eso es lo que vemos aquí. ¿Qué es eso? Que los padres le deben mayor honra a Dios que a sus propios hijos. ¿Escucharon eso? Los padres le deben mayor honor a Dios que a sus propios hijos. Y tenemos un mayor deber con Dios que aún nuestros propios hijos. Es a ese nivel que Dios nos exhorta y nos dice, teman mi nombre, obedezcan mi ley. ¿A qué punto? Al punto de que tú mismo estás dispuesto a comenzar el juicio para matar a tu propio hijo por no seguir mi ley. A ese grado. Y nótese que es el padre, que vuelvo a repetir, son los mismos padres que tienen que comenzar el acto, el proceso civil, que en última instancia va a terminar con la muerte de los hijos y una muerte horrorosa por medio de piedras, apedreamiento. Entonces, es ese grado de honor que Dios demanda para nosotros. ¿Cómo entonces interpretar esto de una manera aplicable a nuestras vidas como cristianos? Bueno, ya les dije, número uno,
que la devoción que Dios nos pide a nosotros como padres de familia es de tal magnitud que le debemos mayor honra y honor a Dios que a nuestros hijos. Y no solo con nuestros hijos, sino que con cualquier otro miembro de nuestra familia. Si tuviéramos que escoger entre un miembro de la familia y agradar a Dios, siempre deberíamos favorecer agradar a Dios. Ahora, yo sé que muchos de ustedes quizás en sus mentes, ligeramente, sin pensarlo doble, dirían, sí, yo lo hago. Pero vuelvo a repetir, en vista de lo que acabamos de ver en este mandamiento, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa que estamos dispuestos a volvernos enemigos de nuestra propia casa por seguir la palabra de Dios. Nótese que es todo lo contrario a lo que vemos hoy en día. El mensaje que se nos predica hoy en día. A ver, ¿cuántos ven tele aquí por lo menos 2 o 3 horas cada semana? Confiésense. El mensaje que el mundo, nótese que nos está diciendo es que, número uno, por lo menos en Estados Unidos y en Europa, no sé en Latinoamérica, pero por lo menos en Europa, en Estados Unidos y Canadá, Norteamérica, es básicamente ya casi visto malo que usted castigue a sus hijos, ¿verdad? Y hay una literatura entera, no la he visto toda, pero he visto algunos, una literatura toda entera en los departamentos de psicología y las ciencias sociales y humanidades que nos enseñan por medio de estudios y por medio de cosas que supuestamente castigar a los niños más bien producen malos resultados, ¿verdad? Y se nos tira eso constantemente. Pero no solo eso, sino que ahora estamos llegando a algo aún peor. Y es que se nos dice a nosotros, deje que su hijo mismo se desarrolle solo y experimente solo. Y que él mismo descubra su personalidad y su carácter y que él mismo, inclusive hay en algunos países, por ejemplo en Finlandia, donde ya hay ciertas reglas donde se les es prohibido a los padres enseñarle a los niños en una religión porque eso es un tipo de adoctrinamiento y entonces es un tipo de abuso infantil enseñarle, digamos, que sos cristiano cuando el muchacho todavía no puede decidir. No. Deja que él mismo crezca y si él en futuro cuando es adulto quiere ser cristiano, que lo sea. ¿Están entendiendo? Entonces es decir, más bien, la cara se voltea. ¿Quién es el Señor? ¿Dios o los hijos? Los hijos. Los hijos son los que mandan. Los hijos son los que dictan. Los hijos son los que dictan la moda, son los que dictan los principios, la ética. Los hijos son los que dictan las prioridades de los padres, los comportamientos. Nótese que es completamente a la inversa. Aquí Dios nos dice en el libro de Deuteronomio, y acordémonos del contexto. El contexto es que, y le repetirás a tus hijos, estando en la casa, a la salida, a la entrada, en la noche, cuando te acuestas, le repetirás a tus hijos esta ley que te he dado, para que te vaya bien en todo. ¿Verdad que sí? Deuteronomio capítulo 6. ¿Y qué hacemos con aquellos que son contumaces y rebeldes? Los castigamos, los corregimos. ¿Y qué hacemos si todavía, si estuviéramos en ese contexto, en ese mundo, y qué hacemos si todavía persisten en su rebelión? Los borramos de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque son como ¿qué? Son como un pequeño tumor que no solo afecta e infecta la familia, sino que infecta ¿qué? La sociedad. Les voy a dar un pequeño ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Josué derribó los muros de Jericó? ¿Se acuerdan? ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan? Josué entró y Dios, ustedes se acuerdan la historia, una vuelta por 6 días, el séptimo día 7 vueltas, tocaron la trompeta, gritaron aleluya y los muros de Jericó cayeron, entró el ejército de Israel y arrasó con Jericó, una ciudad doble fortificada, fuerte, poderosa, próspera,
con tremenda capacidad militar. Y Dios le dio la victoria a Israel. Después de Jericó seguía una segunda ciudad. ¿Se acuerdan cuál era el nombre de esa segunda ciudad? Ai, o ahí, o Ai. Ai, así es, Ai. Sí, no hay tilde. Ai. Ai, H-A-I. Ai. Y era una ciudad, ¿cómo? Pequeña. No tenía la defensa que tenía Jericó. No tenía los muros de Jericó. ¿Y Josué qué hizo? ¿Se acuerdan qué es lo que Josué dijo? No mandemos todo el ejército, enviemos solamente 3,000 soldados. E envió 3,000 soldados ahí, o ahí. Los envió allí. Ai, H-A-I. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esos 3,000 soldados sobreconfiados? ¿Qué pasó? Tuvieron que salir huyendo de Ai. Y algunos incluso, se me olvida el número, algunos murieron. Cuando regresan y Josué ve esto, ¿qué es lo que hace? Rasga sus vestiduras. Y le dice a Dios, Dios, tú nos prometiste que nos ibas a entregar a nuestros enemigos y nos ibas a dar esta tierra. ¿Qué pasó? ¿Y cómo le responde Dios? Ponte de pie. Que hay que anatema. Diga conmigo, anatema. Esa es la palabra. Que hay anatema en Israel. Yo claramente les dije que Jericó sería las primicias. ¿Qué significa eso? En los tiempos antiguos, cuando un ejército invadía una ciudad, ellos tenían derecho al botín. ¿Verdad que sí? E incluso en tiempos antiguos, usted no se hacía soldados como hoy en día. Hoy en día Estados Unidos, si usted quiere, digamos, usted hoy, digamos, Estados Unidos le paga un salario a usted por ser soldado. Te paga, digamos, 30,000, 35,000 dólares anuales. No es mucho, pero le da un salario para que usted comprometa su vida a 4 años con el ejército. Antes no era tanto así, no había ese tipo de billete. Pero ¿qué es lo que le prometían los generales? Cuando invadimos una ciudad, el botín es de ustedes, soldados. Entonces, los animales, el ganado, la ropa, todo, el oro, todo, ¿era de quiénes? Obviamente los generales se llevaban su mejor porción. Y las mujeres. Así era antes. Y Dios le dijo a Josué, Jericó será mío. No dejarás vivo a nada y todo el oro lo entregarás al templo. Es decir, los soldados tenían que pelear una lucha y no iban a, porque le pertenecía a Dios. Ese era el mandamiento. ¿Están escuchándome? Algunos dicen, ¿este es el Dios nuestro? Sí, este es el Dios nuestro. Para que mire cómo Él toma en serio sus mandamientos. El problema es que hoy en día nos venden no sé cuál es el Dios del mundo, pero ciertamente no es el Dios de la Biblia. Dios le dice a Josué, ponte de pie, deja de llorar, hay anatema. Yo les dije a ustedes que Jericó nadie iba a tomar nada, pero hay anatema. Alguien se guardó algo. ¿Se acuerdan quién era? Acán, de la tribu de Judá. Y da la familia, lo asignan. Dios le dije, santifica, dile que está a otro lado, santifica. Dios le dice así a Josué, santifica al pueblo. ¿Qué significa eso? Hay que sacar el anatema. Porque el anatema no solo trae infección, maldición, derrota al que pecó, pero trae derrota y infección ¿a quién? Y por eso es que Dios da este mandamiento. Al hijo contumaz, después de haberlo castigado y todavía persiste y es glotón y es borracho, es vagabundo, es de la calle, no le gusta la responsabilidad. Eso no es solo un mal de la familia, eso es un mal de la comunidad. Dice a ese, sáquenlo y apedréenlo. Y lo vemos, ¿qué es lo que Dios le dice a Jericó?
reúneme todas las familias por tribu. Reunió Josué todas las familias y pum, Dios le señaló de la tribu de Judá. Y después de la tribu de Judá, pum, le reveló el padre de familia. Y después del padre de familia, pum, le reveló el apellido, la casa en particular, la casa de Acán. Y Josué confronta a Acán y dice, dime qué has hecho. Y Acán le confiesa y le dice, ciertamente he pecado contra Dios y he pecado. Me guardé y se había guardado unas varias cosas. Se me olvida un ligote de oro, un manto sí y un cuanto de plata. Se había guardado un montón de tesoro. Confiesa. ¿Y qué es lo que hace Josué? Lo agarra a él y agarra a la familia, lo saca fuera del campamento y lo queman juntamente con todas sus posesiones. Y entonces, después de eso, vuelve Josué a atacar a Ai. ¿Y qué pasa? Dios le da la victoria. ¿Cuántos dicen amén? All right, good. Esto es Biblia. ¿Qué significa esto para nosotros? Vuelvo a repetir, todavía no he respondido si todavía el mandamiento en totalidad se aplica, sí o no. Si tenemos que matar. Pero sí Jesús nos dijo claramente que si amas a hijo, a hija o a padre o a madre más que a mí, no eres digno de mí. Es decir, que la devoción que le debemos a Dios es mayor que cualquier devoción que le debemos a un miembro de la misma familia. Y no vamos a comprometer la ley de Dios por agradar a un hijo alcahuete. No vamos a comprometer la integridad con Dios por agradar al esposo. Que aún en ese sentido, Pablo le dijo a las mujeres que se convertían y tenían maridos incrédulos, dice, siéntense con ellos, hablen. Si el marido consiente y no tiene ningún problema que usted como mujer de Dios siga su fe, no se divorcie. Pero si su marido no está de acuerdo, divórciese, porque no es esclavitud, eso sí no se vuelva a casar. Es decir, que aún Pablo nos dice que el deber que le debemos a Dios es aún mayor que al marido. Si tu marido te dice a ti, no puedes ir a la iglesia, no te puedes escudar detrás de ese mandamiento, someteos a vuestro marido. ¿Por qué? Porque ese mandamiento hay que leer el versículo 20 del libro de Efesios 6. Primero dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y después le dice, esposa, someteos a vuestros maridos. ¿Significa qué? Que nos sometemos solo mientras él se someta a Dios. Pero si el día de mañana tu esposo te dice, maldice a tu Dios, ¿qué le vamos a decir? Como Job dijo, como una mujer infatua has hablado. ¿Por qué? Porque mi compromiso con Dios está por todas las cosas. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Mi devoción a Dios tiene que ser mayor que mi devoción a mis propios hijos, a mis propias entrañas. Por favor, entiendan el peso de eso. Siéntanlo, reflexionen en eso. ¿Qué significa eso para mí? ¿Será que usted o yo estamos honrando más a hijo que a Dios? Y algunos dicen, no, jamás, no, Dios conoce mi corazón. Bueno, sencillo, viene el viernes a las 6 de la tarde y tu hijo no quiere ir a la iglesia. Ok, está bien, vamos el próximo viernes. Estás honrando más al hijo que a Dios. No, no puedo gastar este dinero, lo reservé para las ofrendas. Y el hijo te pide, no, es que yo quiero el PlayStation y el 4, el último. Y te dice, bueno, solo en esta ocasión. Y usas dinero sagrado para complacer a tu hijo. Estás honrando más a tu hijo que a Dios. Y puedo dar un montón de listas de cómo a veces nosotros lo hacemos. Y digo nosotros porque todos pecamos en alguna medida. Pero Dios nos dice, cuida, disciplina a tus hijos. Y esto es con todos los miembros de la familia. Ahora, en Cristo no vino, dice en el Sermón del Monte, que Él no vino a abolir, Él no vino a abrogar, Él no vino a destruir la ley, sino que la vino a cumplir. Lo que significa es que la ley de Dios, la ley mosaica de Dios, que Dios le dio a Moisés, por eso se llama así la ley mosaica,
no en su totalidad es abolida. Si fuera así, ¿qué pudiéramos hacer con nuestra Biblia? Le rompemos el Antiguo Testamento y nos quedamos con el Nuevo. Dios no vino a abrogar, Dios no vino a decir, ok, no se preocupen de esto, no, sino que en Cristo algunas cosas se cumplen y algunas cosas siguen vigentes. Una de las cosas que sigue vigente es la ley moral de Dios. Habían 3 tipos de leyes en el libro de Torá, desde el Génesis hasta Deuteronomio. Habían leyes ceremoniales, habían leyes morales y habían leyes judiciales o civiles. Y lo que Dios por medio de Cristo hace es que nos quita el deber de tener que llevar la ley ceremonial. Pero la ley moral de Dios sigue. Pregunta, ¿sigue en vigencia no matarás? ¿Sigue en vigencia no adulterarás? Es decir, que la ley moral de Dios sigue en pie. Entonces, ¿cómo reinterpretamos a la luz de Cristo este pasaje? ¿Y qué podemos enseñarnos a nosotros y enseñarle a nuestros hijos por medio de esto que acabamos de ver en Levítico y en Deuteronomio, donde Dios le dice al pueblo que se santifiquen, y una manera de santificarse era matar a los hijos rebeldes y contumaces, matarlos? ¿Cómo reinterpretamos entonces a la luz de Cristo? Bueno, ahí está Pablo, que siempre nos puede ayudar. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 5 y cuando lo tengan díganme amén. 1 Corintios capítulo 5 y cuando lo tengan déjenmelo saber con un amén. Anime al que está a su lado, dile, adelante, ponga atención, dile, no se distraiga, anímelo. Si tiene que echarle agua al rostro así como cuando bosteamos, ¿verdad? Échele agua. Esta palabra es palabra dura, palabra bien dura. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 5. Cuando tengan, déjenmelo saber con un amén. Ok, Dios le dice al pueblo de Israel, un hijo rebelde, glotón y borracho, es decir, es vagabundo, es callejero, le gusta el party. Es una persona que no contribuye a la sociedad, es un parásito. ¿Aló? Dice, castíguenlo. Y si no, y después de castigarlo, sigue contumaz, sigue rebelde, ¿qué hay que hacer? Apedréenlo. Está duro ya. Vamos a ver, ok. El principio, ya les dije, el principio es ¿cuál? Que nuestra devoción y nuestro compromiso con Dios es más grande y más profundo que nuestro compromiso con nuestra propia familia. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos esposos aman a sus esposas? Solo Francisco y Antonio. El resto. Como novios también. En el noviazgo es más fácil agarrar un amén porque hay pasión. En el matrimonio lo que hay es sabiduría, experiencia. Lo que dice es que nuestro compromiso con Dios debe ser más grande que cualquier compromiso terrenal. La mujer de Potifar, que estoy seguro que era muy guapa, muy hermosa, acosaba a José constantemente porque José era joven y de buen parecer. Y le decía a la mujer de Potifar, nadie se dará cuenta, mi marido está afuera, tú eres el mayordomo, acostémonos, tengamos una relación ilícita, nadie se dará cuenta. ¿Qué le dice José? No, porque ¿cómo pecaré contra Dios? No le dice, no me quiero acostar contigo. Quizás en la carne lo quería. No le dice, no me gustas. Más de seguro le gustaba también. Sino que le dice, mi compromiso con Dios no la voy a comprometer por nadie. Y
Y esa es la devoción que le debemos a Dios, padres de familia. Yo sé que ustedes aman a sus hijos, yo sé que ustedes aman a su familia, pero nuestro compromiso primordial, principal es con Dios. Y tenga cuidado, ¿verdad? Porque como lo vemos, ¿qué es lo que hace? Dios nos pide después el hijo. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo interpretamos esto para nosotros hoy en el siglo XXI? Cuando, como le digo, ya las leyes hasta se están haciendo para que no le podamos pegar a los hijos. Vivimos en un mundo contrario a Dios. Contrario a Dios. Vivimos en un mundo. Si hay algo. Si se cumple la palabra cuando Pablo dice que ya, Juan dice, perdón, que el espíritu del anticristo ya está en operación, es en este tiempo. El espíritu del anticristo ya está en operación. El mundo es hoy anticristiano. Ya es anticristiano. Y vemos cómo Dios dice A y ellos dicen B. Dios dice B y ellos dicen A. Veamos cómo lo podemos aplicar. Vaya conmigo. Hay un caso semejante en la iglesia de Corinto. Gracias, hermano Francisco. En la iglesia de Corinto hay un caso semejante. Hay un padre que tiene a un hijo que es ¿qué? Perverto, sexual, inmoral. Había en la iglesia de Corinto, una iglesia como la nuestra, quizás hasta más grande, porque la iglesia en Corinto era una de las más grandes iglesias. En el tiempo de Pablo era una de las más grandes, en una ciudad metropolitana, una de las ciudades más prósperas en ese tiempo. Y Pablo escucha que algo está pasando. ¿Quieren ver qué es lo que está pasando en Corinto? Veamos, dice así, capítulo 5, 1 de Corintios, ¿lo tienen? De cierto se oye que hay entre vosotros. Pregunta, ¿la fornicación le agrada o desagrada a Dios? Le desagrada. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra, ¿entre quiénes? Los incrédulos, los que no creen en Dios. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es decir, en la iglesia de Corinto, mientras ellos estaban, es una iglesia que le gustaba mucho la profecía y hablarla en lenguas. Era pentecostal la iglesia. Por eso es que Pablo les dice, por favor, en la iglesia yo prefiero 5 palabras bien entendidas que 1000 no entendidas. Esa es esa iglesia a la cual estamos hablando ahorita. Mientras profetizaban y todo, dice que en la iglesia había un hijo que se estaba acostando ¿con quién? Con su madrastra. ¿Y cómo sabemos que madrastra? Porque no dice con la mamá, sino que dice con la esposa del padre. Parece ser que el padre se había casado de nuevo. ¿Están escuchando? ¿Serio el caso, sí o no? Horrible, ¿verdad el caso? Ni aún en el mundo se menciona eso. Aún en el mundo eso es vergonzoso. ¿Cuánto más debería ser vergonzoso eso? En la iglesia. ¿Verdad que sí? ¿Y qué pasó con la iglesia? ¿Cómo reaccionaron la iglesia? Versículo 2. ¿Y vosotros estáis cómo? Versículo 2. Vosotros estáis vanecidos. Y vosotros estáis como si nada. Siguen cantando, siguen hablando en lenguas, siguen profetizando, siguen predicando, se siguen reuniendo como que si eso no afecta. Estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, es decir, arrepentido, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió qué? Es decir, ¿cuál es la prescripción? ¿Cuál es la solución? Hay que echar fuera a ese tipo. ¿Ven el paralelo con lo que leímos en Levítico y Deuteronomio? ¿Ven el paralelo? ¿Ven la similitud? En Levítico y en Deuteronomio Dios nos dice, al hijo contumaz, ¿qué hay que hacer? Matarlo. Y así limpian el cáncer. Pero en el Nuevo Testamento en Cristo, ¿qué nos dice? Hay que echarlo fuera.
Leamos, sigamos. Déjame terminar aquí. Dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, él estaba lejos, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado a tal cosa que ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, es decir, en la autoridad también del apóstol Pablo, y él era el fundador de la iglesia, él tenía autoridad en esta iglesia. Con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Ahorita les explico, sigamos leyendo. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda? A ver, leamos eso todos, padres de familia, y también los hijos, leamos eso. 1, 2 y 3. ¿No sabéis que un poco leuda? Pero más, en voz alta. 1, 2 y 3. ¿No sabéis que un poco de levadura? Cuando tú como padre de familia comienzas a tolerar un poquito de pecado en tus hijos, eventualmente eso leuda todo el cuerpo, toda la mente, toda la familia y toda la iglesia. Por esto es que esto es serio. Y por eso es que tenemos que a veces preguntarnos, yo como pastor, pero ustedes también como miembros de esta iglesia, Paz Esencial, ¿seré yo como una cana? Perdóname. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser de bendición, pero también como Jonás, cuando estamos en rebeldía, ¿qué es lo que, en qué nos convertimos? En maldición. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? ¿Por quién vino ¿por quién vino la tormenta sobre ese barco? Por Jonás, porque Jonás estaba ¿qué? En desobediencia, en rebelión. Y entonces tú puedes ser de bendición. Dile que te has dado. Tú eres de bendición. ¿Por qué? Porque la sombra de Dios en Cristo nos tapa. El manto de Cristo está sobre nosotros. En Cristo somos coherederos, hijos de Abraham. No, algunos no entienden lo que les estoy diciendo. Es que yo sé que a veces, a veces tenemos un serio complejo de inferioridad. Y decimos, es que yo no sé hablar inglés, y es que yo soy hispano, y es que yo nací pobre, y es que soy yo el chaparro. Es que yo no soy un don nadie, es que yo no... Oiga, hijo, ustedes son hijos de Dios. En Cristo, diga conmigo, en Cristo, yo tengo una mayor herencia que los judíos. Admiramos cómo ellos establecen escuelas y cómo ellos tienen dinero y ellos son gerentes en los bancos. Es que ellos agarraron la onda, pero todavía nosotros no. Todavía nosotros no hemos abierto los ojos a la herencia que Dios nos da, a la autoridad que Dios en Cristo nos ha dado. Pero usted es un hijo de Dios. En Cristo usted es un hijo de Abraham. Y como hijo de Abraham, ¿cuál es la promesa que Dios le dio a Abraham? Bendiciré a los que... Y a los que te maldijeren. Es decir, el que tiene problemas contigo, tiene problemas con Dios. ¿Sí o no? Si no lo cree, entonces por favor, busque otra iglesia. Tiene que creer el evangelio. Tiene que vivir el evangelio. Tienes que trabajar creyendo en el evangelio. Tienes que soñar creyendo en el evangelio. Si no, entonces, ¿para qué esforzarse? ¿Para qué gastar 2 horas aquí? Usted es un hijo de Dios. Y la bendición de Abraham está sobre usted. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Y no solo está sobre usted. Bendito sea Dios, está sobre sus hijos. Sus hijos, sus nietos. Mientras perseveren en la ley de Dios, hay paz. Hay shalom. Hay bendición. ¿Hay pruebas? Sí. Pero son temporarias. Son por un momento dado. A ver.
Pero cuando estamos en rebeldía, cuando somos contumaces, cuando decimos a Dios, ¿sabes qué? No, yo lo voy a hacer a mi manera. Te honro en ABC, pero en EDF, yo lo hago a mi manera. Estos 3 mandamientos me parece, está bien, no mato, no fumo, pero adultero y miento. Y esto sí, Señor, pero esto no. Es que me gusta mucho la chava, me gusta. Y comenzaba a comprometer las cosas. ¿Qué es lo que pasa? Lo que era una fuente de bendición ahora se convierte y somos como Jonás. Hasta el patrón pierde su negocio por causa de nosotros. Y por eso es que donde quiera que llegamos, ¿qué es lo que hacen? Nos echan. Es invento mío. Eso es Biblia. Vuelvo a repetir, analicemos nuestras vidas. De repente nosotros estamos así. De repente nosotros pensamos ser amigos de Cristo cuando de repente estamos viviendo como si fuéramos enemigos. Y Pablo les dice, no es buena vuestra falsa seguridad, vuestra jactancia. Ustedes ya desde hace mucho tiempo deberían haber, ¿qué? Expulsado a ese pervertido. Yo me imagino esa iglesia, de repente hasta era Ujier, no sé. No le estoy diciendo que nadie se lo quiere de aquí. O de repente era parte del coro, no sé. O de repente era hijo de un diácono. Tenía que tener algún tipo de título. ¿Por qué? Porque no lo echaban. Dice, el tal se ha entregado a Satanás. No es vuestra, dice, versículo 6, sabéis, un poco de levadura, leuda toda la masa. Levadura es símbolo de pecado. Un poquito de pecado, cuando toleramos un poquito de pecado, ¿qué hace la levadura? ¿Qué hace con el pan? Lo infla. Y después estamos inflados en pecado. Entonces dice, limpiaos, versículo 7, limpiaos. Eso yo le digo a ustedes y como le digo, me lo digo a mí también como familia. Familias de Iglesia Adonai, limpiaos. Limpiaos. Como les dije al fin del año, no hay ninguna medida muy drástica. Si Dios te lleva y te dice hay que botar el tele, bote el tele. Si el tele se ha vuelto una distracción para tus hijos y están pegados en el tele más y ya no quieren venir a la iglesia, bota el tele. Porque el compromiso es ¿con quién? Primero, con Dios. Y no queremos producir hijos glotones, borrachos y callejeros. Queremos producir hijos y hijas de ¿qué? De bien, de paz. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, que significa pecado, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, que significa una iglesia santa, sin pecado, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, nótese cómo le hemos cambiado ese sentido en día. Hoy decimos, porque Cristo fue crucificado por mí, entonces ahora yo puedo vivir como me da la gana, de por sí la sangre tiene poder. Al contrario, Pablo lo que está diciendo, como Cristo ha muerto por ti, quita el pecado de tu vida. ¿Ven las dos diferencias, verdad? Uno usa la sangre como licencia para seguir en el error y otro lo usa como una motivación para santificar más su vida. Versículo 8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras de sinceridad y de verdad. Os he Cristo por carta que no juntéis con los fornicarios. Vuelvo a repetir, esto es un mandamiento para la iglesia. Pablo dice, inspirado por el Espíritu, no juntéis con los fornicarios.
Ahora eso es difícil, ¿verdad? Porque pregunta, ¿cómo usted sabe si sus compañeros de trabajo no son fornicarios? ¿Verdad que sí? O si usted va a la escuela, ¿cómo usted sabe que sus compañeros de la clase no son fornicarios? O el mismo maestro. ¿Verdad que sí? Con la gente que hacemos negocio en el mundo, ¿cómo sé? ¿Quién me deja saber quién está en adulterio y en fornicación y quién no? Y para saber con quién hacer negocio y con quién no. Pero Pablo después lo califica. Leamos el versículo 10. No absolutamente con los fornicarios de qué? De este mundo. O con los ávaros. O con los ladrones. O con los idólatras. Pues en tal caso, ¿qué sería necesario? Porque el mundo está lleno de qué? De eso. ¡Aló! ¡Aló! El mundo que tiene zombies. ¿Qué son zombies? Son gente que aparenta estar con vida, pero está muerta. Todo el que no está en Cristo está muerto. Como vimos en el video, son huesos secos. ¿Y cuáles son las obras de la inmundicia, de la muerte? Esto, fornicación, avaricia, estafa, idolatría. Y hay otra lista que Pablo da más adelante en el capítulo 6, donde habla de la homosexualidad también y de los que se echan con varones. Y un montón de otras cosas. Dice, si el mandamiento es no juntarse con este tipo de gente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hacen los Amish. ¿Verdad que sí? ¿Qué hicieron los Amish o los mongos? ¿Verdad? Hay que comprar un terreno en la montaña y irnos allá y solo entre nosotros. Que como están las cosas parece buena idea, pero bueno. No. Versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose cristiano. ¿Aló? A ver, no vayan lejos, más lejos. Todavía pregunta, ¿cuántos son cristianos aquí? Levanten la mano los cristianos. Ya no quieren levantarlos algunos. ¿Quiénes de ustedes son mis hermanos en Cristo? Ok. Dice, más bien o escribir que no juntes que con ninguno que llamándose fuere fornicario, avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ¡aló! ¡Aló! Y tristemente, a veces son con los que más nos gusta sentarnos. Miren, hermanos, les voy a ser honesto. Sigo ya más de 10 años como pastor. Y hay a veces hay algunas personas cristianas que yo no quiero estar con ellos. ¿Sabes por qué? Porque hablan del fútbol, hablan de mujeres como que si tuvieras chistes de doble sentido, hablan de la farándula, hablan de los chismes. Y no se puede tener una conversación de la Biblia porque los aburre. Casi como que le dicen a uno, deja eso para la iglesia. ¡Aló! Yo a Cristo lo llevo a todos lados. A ver. ¿O será que es como una crucifixión que la tenemos ahí colgado? No, Cristo es vivo y real. Y por medio de su Espíritu está dentro de nosotros. Y donde quiera que nosotros vamos, ahí está Cristo. Todo es sazonado por Cristo. Cuando estamos pensando en negocios, Cristo está ahí presente. Cuando estamos soñando, Cristo ahí está presente. Cuando queremos instalar una relación los jóvenes con una novia, Cristo tiene que estar ahí presente. En todo lo que hacemos, Cristo está presente. Pero hay algunas personas que se llaman hermanos, pero viven vidas como si fueran incrédulos.
Yo les llamo a ellos ateos funcionales. Es decir, en teoría creen en Dios, pero en práctica viven como si no creyeran en Dios. Ateos funcionales. ¿Están escuchando? Con estos ni aún comáis. ¿Por qué? Volvamos al primer mandamiento que acabamos de, ya parece como que fue el año pasado que escuchamos. Que escuchamos al inicio de la prédica. ¿Y cuál fue? Si el hijo con tu madre glotón, castígalo. Si no lo puedes castigar, ok, apedréenlo. ¿Por qué? Porque así habéis quitado, ¿qué? El mal de vosotros. ¿Qué significa esto? Que cuando comenzamos a tolerar un poquito de maldad en nuestra familia y nuestra iglesia, eso comienza ¿qué? Se expande de tal manera que la gente ya no le tiene seriedad a las cosas de Dios. Los mismos ministros ya no le tienen seriedad a las cosas de Dios. Y eso, en lugar de traer éxito económico, éxito en la salud, éxito en la familia, nos volvemos más bien ¿en qué? En fuentes de maldición. Y las cosas se trancan en nuestras vidas. Y no podemos avanzar. Versículo 12. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzgáis vosotros a los que están adentro. Pablo lo que está diciendo ahí es de que nosotros no vamos a juzgar a los que están de afuera. ¿Qué significa eso? Una persona que no tiene a Cristo es de esperarse que fornique. ¿Aló? Una persona que no tiene a Cristo es de esperarse que maldiga. Mire qué malas están las cosas. Sí, esa es la realidad de una persona que no tiene a Cristo. Pero ¿se juzga a quién? A los de adentro. A los que dicen haber conocido la verdad. Dice versículo 13, porque a los que están afuera, Dios los juzgará. En su debido tiempo Dios juzgará al mundo entero. Dice, quitad pues. ¿Cómo le llama Pablo? Quitad pues a ese perverso. No, pero pastor, entonces la iglesia se va a poner pequeña. Preferimos un pan pequeño, pero sin levadura, que un pan grande lleno de levadura, ¿verdad que sí? Y ese es el gran problema, que hemos comprometido la verdad de Dios por agradar al ojo del hombre. Y lo digo por todos nosotros y lo digo también a manera global. Termino con esto, y esto es una reflexión para que pensemos no solo de nuestras vidas y nuestras familias y también de la iglesia Adonai, pero también que pensemos acerca de la sociedad en general y de los tiempos en los cuales vivimos. ¿Cuál es el tipo de sociedad? ¿Qué tipo de sociedad producirá una en que los padres cumplan con aquella ley que acabamos de escuchar? ¿Qué tipo de sociedad va a producir? ¿Ah? ¿Habrá bares llenos de gente borracha en esa sociedad? Cuando usted iba al antiguo Israel, ¿habían bares llenos de borrachos? No, ¿por qué? Porque o eran corregidos o eran apedreados. Ahí murió el gato, dice, con las pulgas. ¿Qué tipo de sociedad produce? Una sociedad donde hay respeto a la autoridad. Amén. Donde usted puede dejar la puerta ¿cómo? Abierta. Sin la lock. ¿Por qué? Porque los ladrones los apedreamos. Una sociedad justa. Pero veamos la inversa. ¿Qué tipo de sociedad produce? Una sociedad donde los padres no corrigen a sus hijos, sino que los dejan a sus propios impulsos. ¿Qué tipo de sociedad produce esa? Bueno, la sociedad en la cual hoy en día vivimos. Donde hasta estamos perdiendo el raciocinio. Donde estamos perdiendo hasta el sentido de lo que es natural. Yo estaba diciendo a mi hija esta semana no le fue muy bien en la escuela, no le digan que les dije, está ahí, no.
En varias ocasiones le hicieron burla por ser cristiana. Ellos saben. Yo le dije a mi hija, mira, sabes que en la vida se va a sufrir y a veces se va a sufrir justamente. Es decir, hicimos algo malo y tenemos que sufrir. Pero también en la vida a veces se sufre injustamente y esos son los buenos sufrimientos. Es decir, hacemos lo bueno y sufrimos. Bien, eso es bueno. Sufre de esa manera. Prefiero que sufras de esa manera que sufrir por terca. Porque la recompensa viene de Dios. Y estaba hablando hoy con ella y le estaba explicando que, digamos, en Inglaterra, se me olvida el condado, el nombre no es condado, es una provincia, es lo equivalente de condado aquí en Nueva York, donde a un hospital hasta donde se les prohíbe a los doctores de decir niño, niña. Se les prohíbe. ¿Me están escuchando? ¿Y por qué? Para no imponer el género sobre el niño. Deje que el niño se identifique solo. Déjelo que él mismo experimente y juegue con muñequitas y con carros, y es que él haga lo que quiera. Y cuando él sea más grande, si él se identifica niño, ok, lo llamaremos niño. Si niña, lo llamaremos niña. Si nada, lo llamaremos nada. Esa es una sociedad donde se ha rebelado tanto contra Dios que ha hecho de sus hijos ídolos. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Si usted tiene un padre ahí que está a su lado, dile, sea padre antes de amigo. Dile, sea padre antes de amigo. Porque el cuento que nos venden hoy es sea amigo. Amigos, hay muchos, padres solo dos. Y Dios nos dice a los padres que instruya al niño en su camino. Entonces nuestro deber es primordial. Y amén también, amigos. ¿Qué es el tipo de personas? Y termino con esto. Pónganse, vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 3 porque veo que algunos ya quieren llegar a la casa a hacer la limpieza. Segunda de Timoteo capítulo 3. Algunos ya están pensando, ahora sí tengo razón para darle duro al hijo. Algunos van a salir ahí y buscar una buena piedra. No es eso lo que les estoy diciendo. Al contrario, lo que vemos en 1 Corintios capítulo 5 es que en Cristo no matamos. Es decir, esa parte del mandamiento queda obsoleto, abolido. Ya no está en efecto. Lo vemos también con la mujer que fue sorprendida en adulterio. La ley mosaica decía que con ese tipo de mujeres había que. Y el Señor dijo, no, sino que el primero que sea libre de pecado tiene. Es decir, que ya no en Cristo ya no tenemos la autoridad para por pecados matar a la gente. Que no se sorprendan, ha habido ocasiones a través de los últimos 2000 años que a veces la iglesia, especialmente a veces la católica, ha hecho eso. Había matado a gente por herejías, por herejes, por blasfemias y también algunas iglesias protestantes. Ya no tenemos esa autoridad en Cristo. En Cristo el cristiano no tiene autoridad para matar a nadie por pecados. Pero tenemos la autoridad y tenemos el deber de qué hacer con esa gente que está rebelde. De expulsarlo. De sacarlo. Porque si toleramos eso, ¿qué es lo que pasa? Leuda toda la masa. Terminamos. Vamos a ver qué tipo de sociedad produce una sociedad donde en la familia se tolera todo y donde se tolera cualquier cosa. A ver, vamos a ver. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, algunos aunque no lo crean, digan conmigo, estamos en los postreros días. Estamos en los postreros días. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres que amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos y qué? Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, ¿sin qué?
sin afecto natural. Que en vista a Romanos 1, ¿qué es lo que dice eso? Que han cambiado el uso natural por el que es contra la naturaleza. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores, traidores, no hay laicedad, impetuosos, impatuados. Mira, hermano, déjame decir una cosa. Pablo está usando todos los insultos. ¿Aló? ¿Aló? No, es que Jesucristo a veces pensamos que es un tipo hippie. Amor y paz, amor y paz. No, 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 no. Él es fuego consumidor. Él es el Hijo de Dios. Dice, traidores, impetuosos, impatuados, amadores de los deleites más que qué. Por eso le estoy diciendo, no comprometas tu amor y tu compromiso con Dios. Que tendrán que apariencia de. Eso es bien importante. Digo conmigo, piedad. La palabra piedad ahí en el original significa religión. Es la palabra para religión. Es decir, son personas que aparentan ser cristianos, religiosos. Van a la iglesia. Algunos oran. Tendrán que apariencia. Tristemente solo se quedaron en la apariencia. Pero dice, negarán la eficacia de ello. ¿Qué significa eso? Que hablan pero no viven. Que hablan pero no viven. Que cuando tú le dices un viernes, hey, es malo fornicar, ellos te dicen, sí, claro, así es malo. Y el sábado está fornicando. Es decir, tienen una falsa apariencia. Y déjame decir una cosa, nos pueden engañar a nosotros. ¿Verdad que nos pueden engañar? Claro que sí. Mas no a Dios. A estos, Pablo le dice a Timoteo, evita. ¿Qué tipo de sociedad es el tipo de sociedad? ¿Qué tipo de sociedad produce cuando las familias, cuando los padres no corrigen y no disciplinan a sus hijos? Una sociedad llena de este tipo de gente. Y ya vimos la lista. Y tristemente, ¿sabes qué es lo que pasa? Ahí, como dice Pablo, son más amadores de los deleites que Dios. ¿Sabes qué es lo que es triste? Que Satanás eso es lo que nos dice. Mira, con tal y que tú le proveas una educación y una buena carrera y tenga un buen trabajo, tú ya hiciste tu trabajo como padre. Límpiate las manos. Ese es el peor. ¿Por qué? Porque le hemos enseñado a nuestros hijos. Entonces, que es más importante el amor a los deleites que el amor a Dios. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo, verdad? Esto es fuerte. Pero si lo asimilamos, si lo creemos y si lo tratamos de aplicar en nuestras familias, comenzando hoy, comenzando este comienzo de año, yo creo que por lo menos aquí, en esta iglesia, en estas comunidades, podemos cambiar las cosas. Oramos. Padre Celestial, te doy gracias, oh Dios, en esta noche, porque tú nos has perdonado y porque en Cristo tenemos perdón. No negamos que la fe no es por obras, sino que es por gracia para que nadie se jacte. Pero tú también nos has llamado, Señor, a una vida en santidad y una vida que te agrada. Creo, Dios, y porque tú mismo me has exhortado, especialmente estas últimas semanas, me has exhortado por medio de diferentes, algunas personas, por diferentes personas, y a uno, Señor, en sueños, me has exhortado y me has dicho a mí, también como hoy le he dicho a la iglesia, alinea tus pies, alinea tus pasos más a mi ley, a mi palabra. Sé más diligente en cumplir mis mandamientos. Sé más pronto a ser obediente y fiel a la pie de la letra. Yo, Señor, nuestra carne se revela. Nuestra carne es débil. Somos, oh Señor, como dice el apóstol Pablo, vendidos al pecado, hablando en términos carnales. Pero, Señor, número uno, nuestras mentes han sido iluminadas, que significa que entendemos. Podemos entender, y por lo menos ese es paso uno, entender. Lo vemos, lo entendemos, lo apreciamos. Nos damos cuenta, oh Señor, que somos pecadores y que necesitamos tu gracia y tu poder. Pero dos, oh Señor, creemos, no solo entendemos, creemos
Y en este momento, Señor, declaramos en fe que tú nos das la autoridad y el poder para vivir vidas que te agradan. Que tú, oh Señor, nos das el poder por medio de tu Espíritu al grupo de alabanza y a sus ministros el poder para vivir vidas que te agradan. Que tú le das a los sugieres, a los que trabajan, a los que sirven, a los que cocinan, a todos, aún a los recién convertidos, tú le das el poder y la autoridad para vivir vidas que te agradan. Y como escuchamos en alabanza, como cantamos en alabanza, que tú quiebras esas cadenas y tú rompes esas cadenas y podemos decir, soy libre, soy libre, soy libre. En Cristo Jesús soy libre. Somos libres de la fornicación. Somos libres del adulterio. Somos libres para vivir vidas santas. Los esposos aquí que están casados, que sus corazones y sus ojos estén fijados en sus cónyuges. Que los solteros, las personas que están solteras, que se cuiden y que sus cuerpos sean guardados irreprensiblemente para el día de su casamiento. Que cada uno de los que estamos aquí, oh Señor, en cualquier estación que nos encontremos, hagamos tu perfecta voluntad. Y entonces, y solo entonces, veremos todo el bien tuyo. Todo el bien tuyo. No una parte, no una porción, sino todo el bien tuyo. Y eso es lo que queremos, oh Dios. Que tú nos bendigas y que tú nos prosperes y que tú ensanches nuestro territorio. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Solo queremos recordar a los caballeros que el sábado 19 tenemos reunión aquí a las 7 de la noche. No se les olvide. ¿Dónde están los caballeros? Ahí hay como 2 o 3. Queremos superar el número de 29, la última reunión. Así que invite a los demás caballeros. Amén. Gracias por recordar. Próximo sábado, entonces, desde mañana en 8, caballeros, vengamos.